Bueno, en este video vamos a ver, digamos, como los conceptos generales de lo que tiene que ver con el tema de simulacros y ordenar y direccionar un poco la información frente a algunas dudas y parte del proceso. Entonces, obviamente que estamos preparando lo que tiene que ver con el simulacro distrital. Recordamos la fecha, 7 de octubre, 10 de la mañana. Pero hay una cosa importante para tener presente, dice simulacro distrital de autoprotección. Y ahí es donde vamos a llegar. Sin embargo, hay que mirar unos conceptos para poder entrar un poquito más en detalle de lo que tiene que ver con la parte del simulacro. Entonces miremos primero qué es un simulacro. Entendamos estos conceptos. Existen, digamos que, tres tipos de simulacros, que es el de protección, que es donde básicamente buscamos un sitio seguro y un área segura que no presente riesgos para la vida y no tengamos exposición para un daño o lesión. Aquí es algo muy importante tener presente que cuando hablamos de simulacro de protección significa suspender las actividades que se están desarrollando, sea una actividad administrativa, sea una actividad de orden operativo, sea una actividad de movilización, sea un desplazamiento, significa deténgase. Y es que desafortunadamente hay un concepto que a veces es cerrado y es el concepto que los simulacros no merecen la misma importancia que una situación de emergencia. Por el contrario, son los que nos permiten tener el conocimiento, las pautas y la preparación frente a una situación real. Pero si nosotros no tenemos ese concepto, va a ser difícil. Y no hago juicios de valor, pero muchas veces los simulacros terminan siendo solamente los operativos y los administrativos como que no se involucran mucho en el proceso, como que eso no va conmigo, que es que tengo que mandar un correo, es que tengo que mandar una información, permítame ya termino de hacer esto, y eso hace que obviamente no se cumpla el objetivo. Simulacro de evacuación es cuando salimos a un punto de encuentro y determinamos unas rutas de evacuación previamente establecidas que podrían cambiar las rutas si la situación es de riesgo y los puntos de encuentro presentan unas condiciones que no se plantearon o que si se plantearon, en fin, resultaron. Ejemplo, no planteábamos que hubiera una grieta en el parque con un hundimiento del terreno que presentara un riesgo o un derrumbe o una inundación, un cable de poste de luz que cayó con una alta tensión expuesta, es decir, pueden presentarse variables. Respuesta es cuando ya los grupos de intervención, llámese brigadistas especializados, brigadistas básicos, equipos de intervención, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, ingresan al área a hacer controles de la situación de emergencia presentada, casos como por ejemplo incendios, atrapamientos, desaparecidos, escapes de gas, daños estructurales con riesgo de colapso, en fin. Hay otra condición, otro concepto que se llama simulación, que en realidad esa simulación debería hacerse antes, es más, debe hacerse antes, en una mesa de trabajo donde los participantes del eventual simulacro, llame de protección, evacuación o respuesta, se reúnen y plantean un escenario posible en una mesa de trabajo. Colocan un plano, un mapa para referenciar la ubicación, qué pasaría si hay que llamar a los bomberos, cómo lo llaman, qué pasaría si hay un incendio aquí, quiénes llegarían, hacia dónde se desplazan, cómo sería la movilización, en fin, ese ejercicio se hace en una mesa de trabajo conocido como simulación. Y existe otro que es el simulacro, que tiene que ver la simulación con la parte de sistema comando de incidentes, que bueno, eso es otro tema adicional que podríamos contemplar, pero para el caso es la parte administrativa de una situación y organización de una emergencia donde se articulan los diferentes recursos, procesos con un fin común. Pero bueno, digamos que no aplicaría un poco la explicación más extensa para este tema, pero para que lo tengamos presente. Los simulacros y las situaciones de emergencia podrían determinarse, digamos que hay varias escuelas, hay varias maneras de representarlo, pero sin entrar
paradigma y dejarlo completamente cuadriculado, básicamente se resumen en tres: alarma, protección y diagnóstico, evacuación y conteo y operación de respuesta. Vamos a ver cada uno y ahí nos aplicamos. Pero bueno, aquí vamos a hablar una cosa importante antes de continuar y es las fichas de valoración. Hago unas comillas ahí para poder entender el resto de la explicación. Resulta y pasa que cuando hay una situación o una empresa que tiene una gran área para cubrir, o un edificio, varios pisos, una universidad, varias aulas, en fin, es decir, un espacio que puede contemplar varios escenarios, lo podemos dividir por zonas. Cuando lo dividimos por zonas, cada zona tiene unas condiciones muy específicas, tiene unos riesgos muy puntuales que son diferentes a las otras zonas, pero que podrían verse inmersos en una situación de emergencia. ¿Qué es la ficha de valoración? La ficha de valoración es un documento sencillo que se ubica en un área de acceso a cualquier persona con un título grande que dice ficha de valoración y que solo se activa en el momento que suceda una emergencia. ¿Qué busca la ficha de valoración? Primero, previamente las hemos construido. Depende nuestra magnitud física de la empresa o los riesgos, vamos a vivir en una zona, 2 zonas, 3 zonas, 4 zonas, en fin. Entonces aquí, por ejemplo, colocamos ficha de valoración zona 1 del TIPAS SAS. Y aquí tenemos una ficha, dice, inicie su recorrido en la recepción y culmine en la bodega 1, es decir, habla dónde va a iniciar y habla dónde va a terminar. Determina el estado de los techos, paredes y pisos. Cristales, yo primero miro el techo, luego miro la pared y miro el piso, porque si yo me pongo a mirar el piso y voy caminando me cayó el techo encima, entonces por eso primero miro arriba, luego miro al frente y por último miro abajo. Determine la presencia de heridos o atrapados, es decir, en el área que usted está valorando, mire si hay un herido, si hay un atrapado y algo importante, no intente evacuarlo. ¿Por qué? Porque muy seguramente usted no va a tener la capacidad individual de transportarlo, de movilizarlo en las condiciones adecuadas y sí puede generar un riesgo de caída de esa víctima o incluso un riesgo para usted. Es más fácil que busque un brigadista, un equipo de intervención que lo atienda. Ya lo explicamos un poco más adelante. Cierre la llave del agua o el gas. En este caso resulta que está la llave del gas ahí y un registro de agua que puede generar pisos resbalosos y caída o vertimientos de agua que podrían generar un corto, es decir, hay que cerrar esa fuente hídrica. Si evidencia incendio incipiente, busque en lo posible controlarlo y si no, pues avise. Si usted encuentra un incendio incipiente y tiene un extintor a la mano, contrólelo de una vez, porque mientras usted vaya a avisa, eso ya se lo volvió un incendio declarado. Baje los tacos de la luz en el área administrativa, es decir, baje los tacos. Evite que haya una fuente eléctrica en esa área y diríjase al punto de encuentro o informe. Esta ruta tiene que ser consecuente, es decir, usted inicia en un punto y termina en otro, no que está aquí, va adelante, vuelve atrás, se vuelve para un lado, va al otro lado y termina haciendo una serie de movimientos innecesarios en vez de generar una ruta continua que de una vez lo lleve hacia el punto de encuentro. Acá tenemos otra ficha de otra zona, miren, aquí hay una zona, esta es otra zona, y las zonas cambian, mire, aquí inicia el recorrido en la bodega 2 y culmina en el pasillo 1, determina el estado de techos y pisos, es igual al anterior, determine la presencia de heridos, claro que es igual al anterior, pero aquí hay una connotación, determine si el horno presenta riesgo de incendio o explosión, es decir, aquí hay un horno que puede explotar, lo que no pasaba en la otra zona, quiere decir que el riesgo es diferente y por eso la valoración podría cambiar. Acá, determine si hay fuga de gas en los compresores, también hay un riesgo muy puntual. Esta zona, si la miramos así a simple vista, es una zona de alto riesgo. Diríjase al punto de encuentro e informe. Cada zona debe tener una ficha. Aquí hicimos una gráfica que hay diferentes fichas y las fichas van a llegar a un solo punto de encuentro donde se da el informe. Y los informes tienen que ser concretos. Uno dice, zona 1, sin novedad. Zona 2, escape de gas. Zona 3, sin novedad. Entonces, ¿qué tengo yo? Un escape de gas en la zona número 2. Ya tengo identificado qué fue lo que pasó. El número de zonas determinará la magnitud de la empresa, pero es importante que las zonas no abarquen tantas áreas
para que puedan ser muy puntuales la valoración, que no tengan más de 6, 7 actividades por zona, que sean muy concretas, que adicionalmente también la ficha de valoración, hagamos una ficha de valoración para la zona externa, para ese punto de encuentro, porque yo puedo decir es que el punto de encuentro es al frente de la empresa en un parque que hay, pero es que ese parque hay vehículos, en ese parque hay alcantarillas que se pueden destapar, hay cables de alta tensión, es decir, hay cosas de riesgo. Entonces lo que yo estoy diciendo no es que no salgamos, sino que salgamos en condiciones seguras. Entonces la ficha de valoración me permite llegar a eso. Entonces aquí voy a regresar a esta parte donde me explicaba los pasos. Entonces, vamos al momento número 1, ya habiendo entendido qué son las fichas de valoración. Pasos, momento 1, que es alarma, protección y diagnóstico. Que si lo miramos para lo que vamos a hacer el 7 de octubre, 10 de la mañana, dice simulacro de autoprotección, es decir, que estaríamos en el momento número 1. Algunas empresas dicen, no, yo puedo irme hasta el momento número 2, yo puedo ir hasta el momento número 3, eso depende de la preparación de la brigada, del entrenamiento, de las prácticas que han tenido. Ese proceso ayuda mucho de la parte técnica, si técnicamente ya tienen el conocimiento, si ya conocen la parte teórica, porque esa es la articulación de varias partes. Entonces, vemos en el número 1, alarma, protección. Están en la misma línea de tiempo. ¿Por qué? Suena la alarma. Llámese una campana, llámese intermitente, llámese continua, llámese luminosa. Cada entidad puede, de acuerdo a sus condiciones y presupuestos y a su expansión de área, determinar cuál es la alarma que van a tener para protección y cuál es la alarma de evacuación. Entonces la alarma de protección significa detenga, suspenda sus actividades, no trabaje más. Y eso va para todos, desde el gerente hasta la señora de la portería, servicios generales, todos deben suspender sus actividades. Ahí en ese momento los brigadistas que estén más cerca a la ficha tomarán las fichas de valoración. Para casos como por ejemplo instituciones educativas, las personas administrativas tomarán las fichas porque en la gran mayoría la profesora está con el niño y no va a poder dejar a los niños del aula solos por ir a tomar la ficha. No es bueno asignar las fichas puntualmente. Pepito Pérez, ficha zona 1. Juan Carlos, ficha 2. Sandrita, zona 3. No, porque si Pepito, Juan y Sandrita resulta que son los heridos, pues van a desarmarse el plan. Lo ideal es que las fichas, todo el mundo conozca el procedimiento y no dependa de una persona puntualmente que tome la ficha. Informe de las fichas, que era esta parte. Llegan las fichas a un solo punto de cada zona y es aquí donde se tiene el diagnóstico, que es este paso. Ya se sabe qué pasó, dónde pasó y en qué magnitud pasó. Y ahí decimos, oiga, hay que evacuar, hay que salir o retomemos actividades, como este es el caso, retomemos actividades. ¿Para qué hago eso? Mientras hice toda esta fase de las fichas de valoración, el informe y el diagnóstico, los demás siguen en protección. ¿Por qué? No salga hasta que esté seguro salir. No es que sonó la alarma y ¡pum! Para afuera y la escalera se cayó. Escalera colapsada, 4 o 5 heridos. ¿Quiénes? Pues los que intentaron salir sin haber esperado que valoraran la escalera. Salieron corriendo al punto de encuentro, cable de alta tensión expuesto, personas con descarga de energía. ¿Por qué? Porque no verificaron previamente si había un cable expuesto de alta tensión. Que se fueron por la ruta de evacuación número 1, ¡pum! Puerta colapsada por derrumbe, no pudieron salir, entonces les tocó dar toda la vuelta a la empresa y salir por la puerta número 3 porque no esperaron el aviso. Esa es la intención de la ficha de valoración, determinar qué pasó, dónde pasó y que no solamente se identifique el riesgo, sino que con ese riesgo identificado se hagan las acciones de prevención, porque viene entonces la parte. Entonces aquí retomemos esta parte de protección para cerrar este primer momento. Protección es para proteger órganos vitales. ¿Cuáles órganos vitales? Corazón, cerebro, pulmón, riñón, hígado. Cuando yo me hago en una posición en cuclillas, protegiendo mi cabeza, estoy disminuyendo mi volumen de riesgo y generando que mis órganos vitales estén más protegidos. Ubicación en un sitio seguro donde no haya caídas de cristales, elementos eléctricos, computadores, gabinetes, elementos que puedan generarme daño, cristales. Y algo muy importante, triángulo de la vida. No me hago debajo de las mesas, sobre todo si la mesa está en el centro de un salón. Me hago a los lados.
y siempre busco un sitio que potencialmente sea más seguro. ¿Cuáles son los sitios más seguros? Las esquinas cortas, pequeñas, al lado generalmente de las columnas y libres de elementos que puedan caer. Y no intente evacuar en esta fase de protección. ¿Por qué? Porque el oído es el centro regulador del equilibrio y si usted va a evacuar en esa área, lo más seguro es que se pueda caer y se pueda accidentar y que no tenga la percepción de las condiciones de seguridad. En el momento número 2, que es evacuación y conteo, entonces ya usted decidió evacuar X. No, es que evacuemos. ¿Por qué? Porque es que fue un movimiento telúrico grado 4 en la escala de Richter y puede ser que sucedan unas réplicas. Completamente de acuerdo. Los movimientos telúricos pueden generar réplicas y esas réplicas incluso pueden ser más fuertes que el primer movimiento que se presente. Entonces ahí dan la orden de evacuación. ¿Quién da la orden de evacuación? Los líderes que tomaron la información de acuerdo a las fichas y al diagnóstico, que ese es un tema de algo que se llama sistema comando de incidentes, que para que los conozcan, pues va a ser un poco más fácil la información, de lo contrario pueden acceder a otro video que nosotros tenemos de ese tema. Información sonora luminosa, vamos al punto, es de acuerdo al tipo de información que tenga cada compañía. Alguna compañía tiene para protección, está la alarma, para evacuación está la alarma, tal tipo de sonido. Eso es muy importante hacer las pruebas de sonido porque puede ser que pase que suene la alarma en un área, pero el fondo de la bodega nadie lo escucha. O los ruidos de la empresa, los decibeles que hay en la empresa son tan grandes que la alarma suena y no se interpretan. Por eso, por ejemplo, los montacarguistas, ese tipo de elementos que tienen unos sonidos sonoros, pueden hacer confundir los sonidos específicos para emergencia. Entonces esos sonidos no tienen que confundirse con los sonidos habituales, para que lo tengan presente. Desplazamiento en orden secuencial por las rutas de evacuación previamente establecidas, es decir, hay que salir en una ruta organizada, dándole los espacios entre persona y persona mínimo de 1,5 metros, sobre todo con este tema del COVID. Que tenga usted la capacidad de ver por dónde está caminando, preferiblemente sus manos hacia la región occipital, hacia la cabeza, por si algún elemento llegase a caer. Y hay que estar muy pendiente de la información del cambio de ruta o punto de encuentro. ¿Por qué? Porque si en el diagnóstico se determinó que el punto de encuentro estaba inseguro, el primero que se había contemplado, pues hay que ir a un segundo punto de encuentro que podría ser la opción en caso de que el primero esté en riesgo. O si la ruta número 1 presenta un colapso, una caída, una explosión, un gas, pues los brigadistas van a decir, oigan, no salgamos por aquí porque por aquí es inseguro, porque justo esa ruta de evacuación fue la que presenta y la puerta de evacuación es la que presenta la situación de riesgo. Entonces hay que estar muy atentos a la información que pueda cambiar. Líder encargado de identificación del área, sobre todo en empresas grandes, colegios, universidades, que haya un líder que diga salón 1, zona 1, oficina, administrativo, inyectores, fumigadoras, en fin, que tenga el nombre que le corresponde a esa área, vaya identificado con uno de los líderes, lo pueden llevar en una paleta para que las personas conozcan cuál va a ser el sitio. Cuando se ubiquen en el punto de encuentro, les sugiero que se ubiquen en filas de 5, los conteos van a ser más rápidos. Ojo con las listas, porque a veces, Juanito, Pepito, Sutanito, Perezencito, eso demora los conteos. Aquí todos son importantes, cabe aclarar. Pero si yo digo, en mi área tienen que haber 25, entonces ¿cuántos? 5, 10, 15, 20, 25, estamos. Ahí estamos completos. Pero si me pongo a sacar uno por uno, lista por lista, va a ser mucho más difícil. Señores brigadistas, informen quiénes están de turno. Muchas empresas tienen los brigadistas de turno y los tienen en tableros. Muchas empresas tienen los tableros de identificación de la parte administrativa, quiénes ingresan, quiénes salen, quiénes están adentro. La parte administrativa, la recepcionista casi siempre tiene el conteo de las personas que entraron, sistematizado. Si el sistema se cae, hay que tener un plan B. Los visitantes tienen un carnet de identificación, a qué área se fueron. Si alguno de los brigadistas, si el visitante lo va a ayudar a evacuar, qué brigadista lo va a llevar, o la misma persona que lo está atendiendo le va a ayudar para que evacúe. Ese tipo de cosas hay que tenerlas contempladas para el conteo de la población cautiva y no cautiva. ¿Qué es la población cautiva? Los que permanecen habitualmente en la empresa, colegio, universidad, institución. Y no cautiva son los visitantes. Ese tipo de personas son los que tienen que ubicarse y mantener el conteo de esas personas.
adicionales. Activación del sistema comando de incidentes, momento número 3, operaciones de respuesta. ¿Qué es esto? Entonces se implementa ya un sistema comando de incidentes organizado, más estructurado. Se norma un oficial de seguridad que es el que va a entrar a las áreas seguras, porque ya todo el mundo evacuó, ¿no? Aquí todo el mundo ya salió, pero resulta que pasa que quedó un incendio, quedó un atrapado, hay un desaparecido. Entonces aquí las brigadas generalmente se van a ubicar en 3 grupos: brigada de incendios, brigada de rescate y evacuación, brigada de primeros auxilios. Entonces, la incendios generalmente lo maneja el oficial de seguridad, que son los que van a entrar y van a asegurar la edificación. En ese mismo instante, en esa misma línea de tiempo, el oficial de ACB monta el ACB. ¿Qué es el ACB? Área de concentración y clasificación de víctimas. Generalmente hay que tener una carpa con unos catres y unos botiquines para recepcionar los heridos que van a salir del interior. Cuando el oficial de seguridad dice área segura, entran los de rescate. Ya los de seguridad controlaron el escape de gas, ya los de seguridad apagaron el incendio, ya los de seguridad garantizaron que la estructura no tiene riesgo de colapso, es decir, el área es segura. Ya pueden entrar los equipos de intervención o los brigadistas de acuerdo al grupo. Entran los brigadistas de rescate, evacúan las personas heridas o lesionadas, aquellos que no pudieron salir por sus propios medios, lo llevan al ACB, que es el área de concentración y estabilización de víctimas, donde los evalúan, los estabilizan, los clasifican con un triage, que es por colores: rojo el más grave, amarillo el que está regular pero delicado, verde el que está bien, negro el paciente que muy seguramente va a fallecer, que está muy mal, y blanco el paciente que ha fallecido. Y en caso de los pacientes muy graves, se direccionan los lesionados a los diferentes centros asistenciales, y ahí hay que mantener el control: a qué hospital va, a qué médico lo lleva, en qué ambulancia, y si alguno de la compañía lo va a acompañar a ese paciente al área. Ahí van a montar un oficial de enlace, que es el que se comunica con las entidades externas. Un sistema de comando de incidentes donde hay un comandante de incidente, que es el líder de la emergencia, que puede ser el jefe de la brigada o el primero que asuma el mando mientras llega el jefe de la brigada. Entonces, en consideración, esos son los 3 momentos de los simulacros, y más o menos van articulados con las empresas de acuerdo al nivel de entrenamiento y a la preparación. Digamos que para este simulacro aplicamos lo que les decía, el simulacro de autoprotección. Espero que este pequeño video les hubiera dado como una idea general de lo que hay que hacer, del trabajo. Muy importante las fichas de valoración. Las fichas de valoración nos van a dar una información importantísima, y muchos dirán, pero es que eso se hace, eso es mentira. En una situación de emergencia usted se angustia, usted se estresa, usted se le olvida qué tenía que hacer, usted muchas veces sale de su casa: ay, se me quedó el arroz prendido, ay, dejé el gas abierto, ay, no metí la ropa y está lloviendo. Cosas tan simples como esas en el día a día se nos olvidan. ¿Cómo será en una situación de emergencia donde el pánico, la angustia y el estrés hace que perdamos el horizonte y la realidad de las cosas? Espero que esta explicación frente a los conceptos generales de simulacro les hubiera sido útil, que lo puedan implementar en sus empresas, en sus compañías. Recuerden contactarnos para mayor información y aclarar las dudas que tengan. Mil gracias a todos.